Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Ya tenemos el enlace hasta Colorado para la consulta de hoy, consulta cátedra con nuestro querido doctor Héctor Frisby. Y pues a propósito de esta muerte célebre de un personaje popular, eh, sorpresiva, como se dice, pues le propuse aquí al doc hablar justamente de estos padecimientos cardíacos que ya se vienen arrastrando. Muchas personas de repente pues son diagnosticadas con algún padecimiento coronario y pues un mal día, pues en un buen día, ¿verdad? Un mal día, pues el corazón falla en definitiva. Y ni aun como le pasó al propio Celso Piña, estando en el hospital, estando en plena consulta, siendo llevado rápidamente al quirófano, pues el corazón dice hasta aquí. Y hasta aquí, mi doc, a pesar de todo lo que pueda hacer los doctores y los recursos que se tengan ya en un hospital, pues cuando el corazón falla, cuando hay estos infartos fulminantes, pues no hay vuelta de hoja. Eh, ¿Qué diferencia hay en un infarto de este tipo cuando se les puede sacar de él y pues mucha gente sobrevive a años, incluso después de haber sufrido uno y varios infartos, o hay algunos infartos que de plano pues no pueden sobrevivir las personas, doctor? ¿Por qué se llega a este extremo el corazón o qué condiciones se dan para que el corazón colapse prácticamente en uno de estos ataques cardíacos? ¿Cómo estás, doc? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Pues mira, los casos sorpresivos, como tú lo mencionabas al principio, de ataques, de infartos al miocardio, de lo que se conoce como un ataque al corazón, los casos sorpresivos habitualmente son los que se presentan en gente joven, como ya lo platicamos alguna vez, Ajá. cuando hablamos de la gente que hacía ejercicio. Sí, sí, sí. Es gente que tiene arritmias, tiene alguna malformación en el sistema de conducción del corazón, sistema de conducción eléctrica. Acuérdense que ya les he platicado algunas veces que el corazón tiene dos partes, tiene una parte de plomería, que es la manera en la que mueve los fluidos, y tiene otra parte que es la parte eléctrica. Entonces, tiene esos dos componentes. Cuando una persona tiene una malformación congénita de la parte eléctrica del corazón, esa es la gente que tiene muertes sorpresivas mientras practica algún ejercicio y todo esto. No conozco el caso en particular de Celso Piña, que desde luego sé quién es Celso Piña. Tengo muchos amigos colombianos y él hacía, así como ahorita hay cocina fusión, él tenía una música fusión que ponía junto un estilo muy particular que hay en Colombia de música que se baila mucho El en vallenato. Medellín y en la zona costera, que se llama vallenato, y él utilizó mucho el acordeón, que es lo que se utiliza para tocar el vallenato, no tanto la cumbia ni la salsa. Entonces sí, claro, Celso Piña tenía ese estilo y logró esa música fusión poniendo sincronías musicales muy del norte de México y las unía a la música tropical, y hizo una fusión muy particular de él, Celso Piña. Entonces, claro que sí conocía su música y sé quién es. No conozco su caso clínico en especial, no conozco qué enfermedades crónicas tuviera, pero en el caso de personas como él, ya de 66 años, que es la edad que tenía cuando murió, habitualmente estas personas tienen algo que se llama síndrome metabólico con enfermedad coronaria y ateroesclerosis. Eso es lo que habitualmente estas personas tienen. Vamos a platicar de cada uno de estos componentes. La enfermedad coronaria es cuando se forma una placa adentro, en la parte de adentro de las arterias, se va formando una placa que va creciendo de manera importante, y entonces disminuye el diámetro interior y la capacidad de pasar sangre por esa arteria. Eso se conoce como placa de ateroma. Por eso es que se conoce como ateroesclerosis, que es diferente a la arterioesclerosis. La Ah, mira. arterioesclerosis es cuando las arterias se hacen rígidas. La ateroesclerosis es cuando se obstruye ese vaso sanguíneo por la construcción de la placa de ateroma. Entonces, ese es el principio fundamental de la enfermedad coronaria. Esta placa de ateroma está formada por colesterol, calcio, plaquetas y
y células inflamatorias, principalmente. Es lo que forma la placa de ateroma. Entonces se presenta la placa de ateroesclerosis que va creciendo, y es muy curioso porque es una enfermedad progresiva, porque la placa de ateroma causa inflamación de la parte de adentro de las arterias, y esa inflamación hace que se peguen más plaquetas, que se pegue más colesterol, que se peguen más células inflamatorias, que se una más calcio, y entonces es una placa muy dura que va creciendo, y es como un efecto dominó el que se va efectuando ahí. Desde luego, pues esto va creciendo y va causando una mayor restricción del flujo poco a poco, y los pacientes empiezan a tener algo que se llama angina estable. La angina, la palabra de angina viene de angustia, del griego angor, y como está en el pecho se llama angor pectoris. Entonces es una angustia, y se conoce como angustia, dolor de pecho, dolor de angor, porque no es lo mismo tener un dolor en el pecho por tos, por una neumonía, por un dolor de las articulaciones que se llama costocondritis, en fin, es diferente del dolor de angor pectoris o angina. El dolor de angina, y justamente se llama angina porque causa angustia, es como sentir como que te están presionando el pecho, como hay gente que dice que es como si alguien se te sentara en el pecho, y entonces las personas empiezan a tener otros síntomas agregados, empiezan a tener dificultad respiratoria, empiezan a sudar, se sienten mareados. Entonces, conforme va avanzando, se va teniendo algo que se llama angina estable. ¿Por qué es estable? Porque la persona identifica que este dolor de angina se presenta cuando realiza una actividad física que su corazón demanda una cantidad mayor de sangre. Cuando ya es una angina inestable, que quiere decir que la angina se presenta aun cuando está sentado leyendo, viendo la televisión, o dormido, el dolor de angina lo despierta, ese ya es una enfermedad mucho más severa, porque ya independientemente de que el paciente esté realizando una actividad física o esté en reposo, ya hay una disminución muy importante de la cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces, esos pacientes están mucho más graves. Así es como va progresando la enfermedad. El origen de la formación de esta placa de ateroma son muchas causas que ya hemos platicado. Son elevaciones del colesterol y los triglicéridos, que son las dos grasas principales que tenemos en la sangre, y de los colesteroles. Es principalmente el colesterol no bueno. El colesterol, acuérdense que son tres: es el colesterol de alta densidad y los dos colesteroles de baja y muy baja densidad. Esos dos juntos dan un número que tiene que ser siempre por debajo de 130. La otra causa muy frecuente es fumar. El tabaquismo incrementa muchísimo la irritación de la capa interna de las arterias y empieza a causar lesiones, y esas lesiones hacen que se pegue una plaqueta ahí, y entonces después llega un poco de colesterol y células inflamatorias, calcio, y empieza el efecto. Eso es el tabaquismo. Así como se arruga la piel de la cara y la piel en general, la del cuello, la de las manos, en la gente que fuma, así también se arruga y se marcan las arterias por dentro, y esas lesiones favorecen que se presenten las placas de ateroma. Hay otro factor de riesgo muy importante, es la presión alta, y el otro, que es el componente prácticamente que existe en la mayoría de los pacientes, es la diabetes. La diabetes mellitus, habitualmente mal controlada, pacientes obesos que no toman bien sus medicamentos. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a Juan Gabriel? ¿Qué le pasó a Celso Piña? ¿Qué le pasa a gente así? No llevan un estilo de vida saludable, probablemente no tomaban bien sus medicamentos, no llevaban un buen control de sus enfermedades, y esto va favoreciendo, porque el que una persona muera a los 66 años y muera teniendo acceso a servicios de salud, porque si una persona que está en la montaña se muere y no tiene acceso a los servicios de salud, podemos entender que muera a los 66. Es una edad muy joven. La expectativa de vida en México, recuerden, para un hombre es alrededor de 78, 79 años. Entonces, una persona así, pues bueno, debe haber algunos otros factores que hayan influido, y seguramente tenía una enfermedad avanzada o algo que no sabemos y que por discreción nunca vamos a saber, porque es información confidencial médica de las personas, ¿no? Entonces, hay algo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es cuando existen varios factores. Existe la presión alta, la elevación del azúcar, que es la glucosa, que es la diabetes mellitus. Existe también una elevación de los triglicéridos,
Hay un bajo nivel de las grasas buenas o el colesterol bueno, como lo conoce mucha gente, que es HDL, que es la lipoproteínas de alta densidad. Esas lipoproteínas tienen que estar elevadas. Si ustedes ven un estudio del colesterol que se los entreguen, van a ver que todos los colesteroles tienen un nivel máximo. El HDL como es, o DHL, dependiendo si es en español o en inglés, dependiendo del valor que tienen un valor máximo. La lipoproteína de alta densidad, la HDL o DHL, ese tiene un valor mínimo, es decir, tiene que estar por arriba de 40 casi siempre, dependiendo del laboratorio, pero habitualmente es 40 el valor. Y si está por arriba de 40 hay un buen factor de protección para el corazón. Este es el colesterol bueno, es el que se eleva con aceite de pescado y todo este tipo de cosas que se recomiendan a veces. Hay dos indicadores que muy fácilmente ustedes los pueden saber en su casa, y es el índice cadera-cintura. Es decir, tan sencillo como mídanse las pompas y mídanse la panza. Y entonces, si la panza mide más que la cadera, están teniendo un factor incrementado para tener síndrome metabólico y enfermedad coronaria. O sea, la gente que tiene las pompas muy grandes no tiene tanto factor de riesgo como la gente que tiene la pancita grande. Entonces, ese es un índice que se mide en los pacientes para saber qué tan alto es su riesgo. Y otro factor que, bueno, eso ya se necesita medir en un laboratorio, es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina prácticamente es el principio fundamental por el que se presenta la diabetes tipo 2. Entonces, ese es un fenómeno que se presenta. Esto causa lo que se llama síndrome metabólico, que es lo que incrementa el factor de riesgo para tener enfermedad coronaria. Hay cuestiones que agravan las circunstancias o la situación clínica de pacientes que tienen este síndrome metabólico, y esto es la edad. Estas son cosas que no podemos controlar. La edad, conforme vamos avanzando, se van envejeciendo nuestros tejidos, y todos tenemos en cierto grado cierto nivel de ateroesclerosis, porque tenemos mucha edad y nuestra capa de adentro de las arterias se va lastimando y se va tapando con placas de ateroma. Pero hay gente que la placa es muy chiquita y no causa ningún tipo de deficiencia circulatoria después de la placa. Otro factor que influye de manera muy importante es la genética. Hay quien tiene información genética para tener malas arterias, entonces las arterias van a dañarse con mucha facilidad, y además tienen información genética para tener muy alto el colesterol, y entonces esto va a hacer muy pegajosa la sangre y se van a formar placas de ateroma con mucha facilidad. Yo he visto pacientes de 21 o 22 años que tienen infartos. Yo conocí una paciente que a los 22 años ya había tenido 6 infartos y tenía un colesterol, el valor normal de colesterol es por abajo de 200, y ella tenía un colesterol en 600, 800, aun cuando tomara medicamentos. Entonces era muy difícil para esta persona tratar de controlarse. Esos son factores genéticos que no podemos modificar. Los que podemos modificar, acuérdense, son los factores epigenéticos, que son los que están por más allá de la genética. Los factores genéticos poco podemos hacer, solamente podemos cambiar las cuestiones ambientales que favorecen su expresión. También hay cuestiones hormonales, acuérdense, antes de la menopausia a las mujeres rara vez les da un infarto. Es muy raro que ustedes vean que a una mujer le da un infarto antes de la menopausia, porque los estrógenos protegen, disminuyen lo pegajoso de la sangre y disminuyen la capacidad de formar placas de ateroma. Cuando los estrógenos empiezan a bajar, ustedes ven cómo las estadísticas de infartos del hombre se emparejan junto con las de las mujeres, y prácticamente después de los 55 años los infartos son exactamente igual, y en algunas estadísticas después de los 70 años las mujeres se infartan más que los hombres. Entonces los hombres, y yo siempre he dudado de esta cifra, lo que sucede es que los hombres ya no están, o sea, las mujeres se infartan más de los 70 porque vivieron, ¿no? La mayoría de los hombres que se iban a infartar ya se murieron. Entonces esa estadística es un poco dudosa, pero claro, eso es lo que dice la estadística. Y el otro factor, que ese sí se puede modificar, es la vida sedentaria. Acuérdense que ya platicamos que la vida sedentaria, es decir, el estar sentado la mayoría del tiempo,
es el nuevo tabaquismo, porque ahora se ha logrado en la mayoría de los países disminuir el nivel de tabaquismo en la mayoría de las personas. Sin embargo, el nivel de sedentarismo ha incrementado por el uso de pantallas, la disminución de actividades al aire libre, en muchos países la inseguridad por estar afuera y realizar actividades al aire libre, por los niveles de criminalidad, por lo que sea. Entonces se lleva una vida sedentaria de manera muy importante, jornadas de trabajo muy largas, manejar largas distancias para acudir al trabajo, en fin, todo esto causa una vida sedentaria y el llevar una vida sedentaria es equivalente al tabaquismo. Recuerden que ya eso ya también lo hemos platicado. Ahí en el laboratorio se pueden medir también unos factores de riesgo. Hay algo que se llama proteína C reactiva, que lo que mide es el nivel de inflamación que tiene un paciente en su organismo. Nosotros podemos medir el nivel de proteína C reactiva y hay estudios ahorita que están revisando, porque al parecer el grupo de mujeres que tienen este riesgo incrementado que yo les platicaba es porque tienen muy elevados los triglicéridos. Entonces, en particular, las mujeres son mucho más sensibles a las elevaciones de triglicéridos. Entonces, se está estudiando a ver si en realidad hay una relación causal en tener elevados los triglicéridos, ser mujer y tener enfermedad coronaria. ¿Cómo se puede prevenir esto? Lo que le pasó a Celso Piña o cualquiera de nosotros es desde luego identificar si tenemos alguna enfermedad, presión alta, diabetes, bajo nivel de colesterol bueno, de lipoproteínas de alta densidad, y tratarnos, de recibir el tratamiento y ser muy disciplinados con el tratamiento. Y la segunda recomendación es lo que ya hemos platicado aquí muchísimas veces, que es tener estilos de vida saludable, que es consumir alimentos que sean, entre comillas, saludables para el corazón y para la circulación, que causen menos reacción inflamatoria. Ya lo platicamos la semana pasada, que es una dieta antiinflamatoria. Entonces, esa es una dieta que protege el corazón, porque la enfermedad coronaria tiene un principio inflamatorio muy importante. Entonces, si nosotros llevamos una dieta que tienda hacia los bajos niveles de inflamación, ayudamos muchísimo a disminuir el riesgo o a prevenir que nos dé una enfermedad coronaria o un infarto. Mantenernos en un peso saludable es muy importante, realizar actividad física. Hay un factor que es muy importante también, que es controlar los niveles de estrés. Yo siempre les recomiendo la meditación, tener algún factor espiritual alrededor del ejercicio de vivir la vida. Siempre hay que tener factores espirituales y místicos que nos ayuden a encontrar un nivel de relajación importante. Y pues desde luego la última recomendación que siempre les hago es no fumen ni tantito, porque hay gente que dice, no, es que no le doy el golpe, nada más me fumo 3, nada más es el cigarrito después de la comida, pero nunca sabemos qué tan importante es ese único cigarrito que nos fumamos para nuestra predisposición genética y tomar esa cantidad de inflamación, de nicotina y los más de 6,000 químicos contenidos en los cigarrillos para causarnos un daño y que esto termine en un incremento del riesgo para tener una enfermedad coronaria. Qué bárbaro. Oiga, me estaba yo acordando el tema de cuando dicen que hay crecimiento del corazón, implica también un mayor riesgo, desde luego, a algún infarto de este tipo, de infarto fulminante, o a qué se refieren justamente cuando se habla del crecimiento del corazón. El crecimiento del corazón, el término médico es cardiomegalia. El crecimiento del corazón más frecuente, justamente por la alta frecuencia de la enfermedad hipertensiva o la hipertensión, es el crecimiento del lado izquierdo del corazón. Acuérdense que el lado derecho del corazón es el que recibe la sangre del cuerpo y la manda a los pulmones. Después de los pulmones se mete a la parte izquierda del corazón una parte chiquita que se llama la aurícula, y de ahí se mete al ventrículo izquierdo, y de la parte izquierda del ventricular es de donde se contrae el corazón e impulsa la sangre hacia todo el cuerpo. Si esa persona tiene hipertensión, ese ventrículo izquierdo está empujando la sangre en contra de una resistencia más allá de lo normal, más allá de lo que debería. El corazón es un músculo. Si ese músculo está haciendo un esfuerzo mucho mayor del que debería, ese músculo crece,
se hace más grande. Entonces crece la pared muscular del lado izquierdo del corazón y entonces obviamente la actividad eléctrica del corazón se va hacia la izquierda y entonces se hace lo que se llama horizontalización del eje del corazón. El problema está en que los vasos sanguíneos y la capacidad de llevar sangre a esas nuevas porciones del corazón no es tan rápida como el crecimiento del músculo en sí. Además que el crecimiento del grosor de los músculos consume una cantidad muy importante de oxígeno. Prácticamente entre el 50 y el 60% del oxígeno que respiramos lo van a consumir entre el corazón y el cerebro. Entonces, el corazón, cuando empieza a engrosarse en sus paredes y empieza a hacerse mucho más grande, empieza a demandar mucho más oxígeno. Por eso los pacientes empiezan a respirar más rápido, de manera más superficial, porque lo tienen que hacer así, les falta el aire, porque ese corazón está demandando mucho más oxígeno, está consumiendo más oxígeno, y entonces obviamente no le alcanza el oxígeno para ir a todas las otras partes del cuerpo. Claro. Y por eso vemos que los pacientes disminuyen su actividad física, empiezan a tener angina estable, o sea, angina de esfuerzos, empieza por ser de grandes esfuerzos, pasa a ser de medianos esfuerzos y al final ya es de pequeños esfuerzos. O sea, una persona comiendo, hay personas que cuando comen, y todos hemos visto que hay personas que cuando comen les empieza a faltar el aire. Entonces esa es una dificultad respiratoria y puede ser que tengan dolor en el pecho, eso ya es una angina de pequeños esfuerzos. La persona está muy delicada y habitualmente son pacientes obesos, hipertensos, con diabetes, que no están controlados, que tienen una vida sedentaria, que fuman. Entonces no es que nos vayamos deteriorando porque ya estamos viejitos o porque vamos avanzando en edad. Podemos tener, no sé, como en mi caso, 55 años y ser capaces de subirnos una bicicleta y de andar 20 millas, que no sé cuántos sean 20 millas, pero es una distancia larga, ¿no? Creo que son como casi 40 kilómetros. Y sin que nos falte el aire. Entonces, eso lo podemos lograr, pero si es que llevamos un estilo de vida saludable, si nosotros nos cuidamos. Entonces, es muy importante que hagan eso. Y si el crecimiento del corazón es un factor, hay otros factores que causan crecimiento del corazón. ¿Es reversible, doctor? ¿El crecimiento del corazón puede ser reversible o no? Muy poco. Lo que es reversible es algo que se llama la revascularización del corazón. Hay personas que cuando tienen un infarto y se identifica a través de un estudio en el cual se pasa medio de contraste a través de las arterias para ver qué tan grandes están las arterias coronarias, que se llaman coronarias justamente porque son como una corona, es la coronaria izquierda y la coronaria derecha, y la arteria circunfleja. Entonces es como una corona que está arriba del corazón, por eso se llaman coronarias. Entonces hay que ver qué tan obstruidas están estas arterias después o antes de un infarto. Se puede hacer un tratamiento antes de que se presente un infarto. Se les hace un cateterismo, se les ponen estos que se llaman stents, que no son otras cosas más que una como malla metálica que está metida en un catéter que se mete a través habitualmente de la ingle, llegan hasta el corazón, se infla una estructura de esto, entonces abre esto como malla de metal y entonces abre las paredes de la arteria para favorecer que llegue más sangre. Hay gente que necesita lo que se llaman bypass, que es hacer como un puente con una estructura vascular. Habitualmente se toma una vena de los miembros inferiores del mismo paciente, entonces hace un puente para que le llegue sangre. Ahí hay un proceso de revascularización y rehabilitación cardiovascular. No sé si se acuerdan, hace como 2 años Mick Jagger, el de los Rolling Stones, empezó a cancelar todos sus conciertos porque él tenía enfermedad coronaria. Entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, pues Mick Jagger es una persona muy delgada, o sea, no es una persona obesa, probablemente tenga algo de colesterol, no lo sé, yo no conozco su historia clínica. Entonces Mick Jagger se hizo una cirugía de revascularización para recuperar la capacidad cardiovascular. Se sometió a un proceso de rehabilitación cardiovascular con un doctor muy bueno que hace ese procedimiento, el doctor Gibson, aquí en Estados Unidos,
y ahora pues lo han visto en sus últimos conciertos, brinca como chamaco de 20 años porque prácticamente su corazón recuperó la capacidad de lo que se llama la fracción de eyección, la capacidad de empujar sangre de manera eficiente, y la oxigenación del corazón prácticamente está normal. Entonces eso sí es reversible, la revascularización, el crecimiento del corazón es poco reversible, muy poco de eso se revierte, pero lo que sí se revierte es la capacidad de perfusión del corazón, pero eso ya requiere un cambio drástico de vida, un cambio radical de vida en los pacientes, y pues eso lo podemos hacer pues desde antes que tengamos un infarto o un ataque al corazón. Yo no creo que nos tengamos que esperar a tener un problema de estos para adquirir un estilo de vida saludable, pero pues desafortunadamente pues hay quien necesita probar la tristeza para saber que existe, ¿no? Qué barbaridad, doctor. Pues sí, ahora sí que es el motor principal de nuestra vida, y pues cuando falla no hay más, así que hay que cuidarlo, hay que pues hacer todo lo posible porque esté funcionando en óptimas condiciones, evitando pues ya saben los malos hábitos, los excesos, desde luego que van dañando, que van taponando a nuestro corazón, a fin de pues tratar de evitar, digo, según ahí distintas teorías, cada quien ya trae su destino y su fecha de caducidad, ¿verdad? Pero pues si podemos abonar a que nuestro corazón esté siempre en las mejores condiciones, pues qué mejor, ¿no, doctor? Que evitando todas esas cosas que tú nos dices y nos asesoras para que el corazón esté siempre en las mejores condiciones, e incluso pues a personas que desafortunadamente fallecen por otras causas, pues puedan a su vez dejar ese órgano vital para otras personas que pudieran aprovecharlo, ¿no, doctor? Cómo rápidamente a mí siempre también me ha emocionado el cómo determinan rápidamente cuando un corazón es apto para seguir prestando vida a otro ser humano, que ese es otro capítulo también muy interesante, ¿no, doctor? Sí, fíjate que eso es un punto importante que probablemente podamos platicar. ¿Cuáles son los factores de exclusión para que una persona no sea candidato para procuración de órganos? Así se llama. Cuando una persona van y le toman los órganos de donación, se llama procuración de órganos. Así es como se conoce el proceso, ese es el nombre adecuado. Entonces, para que una persona pueda voluntariamente donar sus órganos para procuración, eso tiene sus factores. Estaba viendo aquí una pregunta de Oscar que dice que quiere bajar de peso y que no puede. Entonces, mira, cuando una persona puede bajar de peso y no puede, no es tan complicado eso la verdad es que no es tan complicado. Con la edad se va dificultando la pérdida de peso, va siendo más difícil porque nuestra actividad hormonal y nuestra actividad física se va disminuyendo si así lo elegimos. Entonces, casi siempre es un balance entre lo que comemos y la actividad física que tenemos. Entonces, si a Oscar no le ha funcionado la dieta que está haciendo, seguramente es por dos cosas. La primera es porque la dieta tiene más calorías de las que necesita, o los componentes de esa dieta no son los ideales. Recuerden que hay que bajar de manera muy importante el contenido de carbohidratos, y más cuando vamos aproximándonos a edades como la mía, por ejemplo. A los 55 años ya no puedes comer pan dulce, ya no puedes comer tortillas, ya no puedes comer galletas, todo ese tipo de cosas que tienen una concentración de azúcar muy importante. Prácticamente el azúcar la tienes que sacar de tu vida. Segundo, hay que incrementar la actividad física, y probablemente haya que ir al médico para ver si no hay un problema de tiroides, para ver si no hay un problema de baja testosterona también, que eso disminuye mucho la actividad metabólica en un hombre, particularmente en un hombre, así como los estrógenos en las mujeres, la testosterona en los hombres. Entonces, no es tan difícil bajar de peso, lo que pasa es que es difícil tener disciplina, eso sí es lo que es difícil, ¿no? Y no debe ser la meta, así como lo decía Oscar, bajar 10 kilos en un mes. Yo siempre se los propongo a los pacientes, bajen 1 kilo, 1,5 kilos al mes. Si hacen cuentas, en un año van a bajar 12, 15 kilos. Está bien, en 2 años son 24 kilos, no sé cuánto sea su exceso de peso, pero es
una manera muy razonable, y si lo hacen de esa manera significa que están adoptando un estilo de vida saludable, y eso los va a llevar a largo plazo a una vida mucho mejor, porque si bajan de peso en un mes 10 kilos, lo más probable es que los recuperen, y desafortunadamente en el 60% de los casos de pacientes que pierden peso muy rápido, lo ganan muy rápido y suben un poquito más. Entonces, el famoso rebote, ¿no? Es muy importante mantener más bien estilos de vida saludable a largo plazo. Hay que tener un proyecto a largo plazo para cuestiones que valen la pena, como nuestra salud, como una relación de amistad, como una relación de pareja, en fin. Entonces, más vale tener mentalidad a largo plazo. Muy bien, mi querido Doc. Te pregunta Mayra Abascal que qué es más peligroso, que suba la presión o que baje. Pues creo que es igual de peligroso, ¿no? ambos escenarios. La presión baja casi siempre es por deshidratación. La presión, cuando una persona tiene la presión baja, es muy frecuente que sea por deshidratación. Las recomendaciones generales para la mayoría de las personas que tienen presión baja es que tomen un poco más de líquidos, y probablemente que incrementen un poquito el contenido de sales en sus alimentos, pero que normalmente es que beban un poco más de líquidos. La hipotensión, es decir, la presión baja que nos preocupa, es la presión baja del final de la vida. Casi siempre cuando una persona ya está teniendo datos de hipotensión es porque ya está en momentos finales de su vida. Entonces la hipotensión como enfermedad incluso no existe. La hipotensión es una manifestación clínica de algo que no está haciéndose bien, y habitualmente en gente joven, he visto la foto de Mayra, no sé si sea la foto de hace 50 años, pero he visto su foto, me parece que es una mujer joven. Entonces es nada más deshidratación. Probablemente haya que rectificar ahí el volumen de los líquidos que se están tomando, principalmente agua, o recuerden, pueden tomar de estas bebidas con electrolitos sin azúcar. Hay bebidas de estos electrolitos que venden sin azúcar, y pongan el 50% de agua, 50% de esta bebida con electrolitos, y eso les va a hidratar de una manera más adecuada y se van a sentir mucho mejor. Y desde luego es la hipertensión. Es una de las enfermedades más graves por su impacto que sigue teniendo en la salud, y desafortunadamente la hipertensión no da síntomas. La hipertensión es como el chiste de la ranita que la pusieron en una olla en agua fría y le prendieron la lumbre muy suavecito y se empezó a calentar el agua, y cuando se dio cuenta la rana pues ya estaba hervida, ya estaba muerta. Así es la hipertensión se va instalando de manera lenta, y es por eso que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso. La muerte silenciosa, sí. No da síntomas, prácticamente no da síntomas hasta que ya lleva muy avanzado. Cuando un paciente me viene a ver porque le duele la cabeza y lo identifico porque tiene la presión alta y yo no lo conocía, es muy probable que ese paciente tenga por lo menos 2 años ya con la presión alta. Pues ahí está, queridos amigos. Muchísimas gracias como siempre al doctor Frisby. Son cosas que pues a veces tenemos ideas preconcebidas o ideas no ciertamente que son basadas en cuestiones científicas o médicas, que aquí el doctor Frisby siempre se encarga de aclarar. Hay que tener esto muy presente, le digo, cuidar el corazón, cuidar nuestra salud en general, para pues potenciar nuestra vida, o bien llegado el momento pues poder brindar vida a alguien más. Gracias, querido doctor, y ya saben ustedes, queridos amigos, pues los temas que quieran que el doctor Frisby vaya aquí desarrollando y aclarando. A veces tenemos, le digo, ideas equivocadas sobre ciertos padecimientos, pues aquí el doctor siempre tiene la disposición de atendernos con todas sus preguntas y con todas sus dudas sobre estos casos que afectan directamente a nuestra salud. Muchísimas gracias, mi doc, que tengas excelente fin de semana. Como siempre, valiosísima tu colaboración, tu aportación aquí en Disyuntiva. ¿Cómo está el clima por allá, mi doc? ¿Cómo andas por allá? Fíjate que está haciendo todavía mucho calor. Ayer tuvimos, esta semana hemos tenido 98, 100 grados Fahrenheit, que deben ser alrededor de 40. Wow. Y
Y pues bien, todavía está ya a finales de septiembre, mediados, finales de septiembre, empieza a bajar un poco la temperatura y se empieza a sentir, pero ahorita todavía tenemos muchos calores. Este fin de semana me voy a pasear al Yellowstone Park a ver qué tal está por allá. Me voy a ir a caminar allá un rato para relajarme y distraerme y desconectarme de todo lo electrónico. Muy bien, Doc. Excelente idea. Pues que lo disfrutes mucho y te esperamos en la siguiente consulta, como siempre, aquí en Disyuntiva TV el próximo jueves. Amigos, cualquier tema que deseen, insisto, que quiere el doctor desarrollar, pues siempre está en la mejor disposición, ya sea a través directamente de sus cuentas o aquí a través de sus servidores aquí en Disyuntiva TV se las hacemos llegar. Gracias, como siempre. Vamos a hacer un corte y continuamos. Gracias, mi doc. Como siempre, Gracias, un abrazo. Jorge.